poder, autoridad y único nombre en el cual hay salvación. Y es una bendición, hermanos, el poder estar hoy aquí. Porque ¿saben una cosa? Hay muchas malas noticias. Y es que encendemos la tele y enseguida vemos, ya saben todo, ¿no? Guerras, rumores de guerras. Vemos también catástrofes naturales, tsunamis, temblores, volcanes, tormentas. Ahora en la península, en Castellón y en Murcia y en algunas otras comunidades han caído también una serie de tormentas. De un momento a otro se abre el cielo y cae granizo y caen pelotas de hielo casi como del tamaño de una pelota de golf. Tormentas, hermanos, que quizás nadie espera, pero que llegan. Y en la Biblia encontramos muchas historias donde hombres y mujeres de Dios enfrentaron tormentas, enfrentaron desastres y encontramos relatos que manifiestan que nosotros vivimos, hermanos, en un mundo natural, que vivimos en un mundo caído, en el que muchos tuvieron que luchar para sobrevivir, pero que de igual manera nos sirve a nosotros como ejemplo a día de hoy. ¿Para qué? Pues para que nosotros conozcamos mejor las adversidades a las que nos enfrentamos día a día. Y es por eso que en esta mañana quiero hablar y titular el mensaje de hoy, tormentas, tormentas. ¿Cuántos de los que están aquí no han vivido un tipo de tormenta de esa que estoy hablando, no? Aquí mismo en Las Palmas de Gran Canaria, de vez en cuando se nos viene una tormenta de arena, ¿no? Una tormenta de calima. Y a lo mejor tenemos 2, 3 y hasta una semana entera donde todo es polvo, los coches se ensucian, cuesta respirar, ¿verdad? O a lo mejor se abren los cielos y lo que parecía la panza de burro viene a ser una fuerte tormenta. Hermanos, en esta mañana quiero que me acompañen al Evangelio según Mateo y vamos a hablar de una tormenta. Vamos a hablar de una tormenta que vivieron los discípulos junto al Maestro. Mateo capítulo 8, verso 23 al 27. Y dice la palabra del Señor así. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Wow, qué tremendo, ¿verdad? En medio de esa tempestad, y dice que Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Gloria a tu santo nombre, Señor Jesús, y gloria por tu palabra, Padre. Me gustaría entonces, hermanos, ir a, a destacar 3 realidades que acontecen en medio de las tormentas, a las que en muchas ocasiones nos vemos envueltos, y debo aclarar que algunas las permite el Señor, bueno, de hecho todas las permite el Señor, son fruto de la prueba de Dios, pero otras muchas tormentas en las cuales en ocasiones nos encontramos son buscadas por nosotros mismos, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestro pecado. Amén. Así que en primer lugar, en esta mañana yo quiero destacar la primera realidad de tu tormenta, y es que Dios te va a probar. Dios te va a probar. Mire lo que dice el versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos acababan de tomar una gran decisión de seguir caminando al lado de Jesús. Ellos venían de presenciar una serie de al menos 10 milagros al lado de Jesús.
Venían caminando con Jesús, venían mirando todos los milagros que el Señor estaba haciendo, milagros como la sanidad del leproso al principio del capítulo 8 del Evangelio de Mateo, milagros de sanidad de el siervo de un centurión. Vino un centurión a él y le dijo, mira, mi siervo está enfermo, y él le dijo, bueno, pues tráelo, y aquel centurión le dijo, no, envía tu palabra y yo confío de que tu palabra lo sanará, y así fue. También tenemos la sanidad de la suegra de Pedro. Y es interesante porque un escriba, en el versículo 19, Mateo 8:19, un escriba le hace una promesa a Jesús bastante osada. Le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ante tal propuesta, Jesús le responde en el versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En pocas palabras, Jesús les estaba preguntando, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Tienes suficiente fe como para seguirme? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguirme? Aquel escriba seguramente había presenciado toda esa serie de milagros. Y saben una cosa, la Biblia no dice nada de que aquel escriba le siguiera. En cambio, sí que registra que sus discípulos le siguieron. Fueron ellos los que, hablando poco, hicieron mucho. Los que demostraron de una manera práctica que estaban seguros de a quién seguían. Y por eso, hermano, todo aquel que decide seguir y servir a Jesús debe saber que en cualquier momento se puede levantar una tormenta en contra de tu vida. Vientos contrarios que no se esperan, pero que más tarde o más temprano llegarán. Y si no, fíjese, podemos estar bien hoy, pero mañana recibimos una noticia de algún ser querido que fallece, ¿verdad? Y se levanta una tormenta interna en nuestro corazón, en nuestra alma. Nuestros sentimientos se ven afectados, nuestro espíritu se decae. El emigrar al extranjero, para muchos de los que estamos aquí, que hemos tenido que salir de nuestros países de origen y que ha representado esto todo un cambio, una crisis emocional, una adaptación cultural, conlleva también una tormenta de dejar los seres queridos, de dejar tu entorno, tu comodidad, tu familia, tu primo, tu tía, a la que tú entrabas sin pedir permiso, y de repente te encuentras aquí solo y con muchas necesidades. Son tormentas que se levantan y que nadie espera, y que nadie desea, y que nadie busca, pero llegan. La ruptura de un matrimonio, la ruptura de una familia, hijos que de una noche a otra, de un día para otro, se encuentran con que sus padres estaban juntos, parecían que eran felices, pero de un momento a otro su papá ya no está en casa. Y ahora es la madre la que está luchando sola en contra de esos vientos que se levantan fuertemente y que quieren arrasar con toda su vida. Pero también hay tormentas como la esperanza de una puerta abierta, de empleo o de documentación, y que parece que no llega. Y son esas adversidades que muchas veces nos encontramos y que nadie desea, pero que están allí. O tal vez la espera de un milagro de sanidad, una enfermedad, un diagnóstico que no esperábamos. Todo parecía estar bien, todo parecía que caminaba conforme a nuestro gusto, pero de un momento a otro una mala noticia de parte del médico. Son tormentas que llegan a nuestra vida que no esperamos. Job fue probado. Él era un ganadero muy rico, tenía 7 hijos, hombres, y 3 mujeres, tenía numerosos amigos, tenía criados y tenía muchísimas riquezas, pero Satanás se presentó delante de Dios y le fue con el argumento de que Job no era capaz de soportar la prueba, de decir que le amaba más a Dios y que sería capaz de enfrentar aquella tormenta. Job, hermanos, perdió todo, perdió sus hijos, perdió sus riquezas, aún perdió
su salud. Dice la Biblia que él tenía llagas en su cuerpo porque tenía lepra y aún los perros lamían aquellas llagas. Sus amigos y aún su esposa se pusieron en contra de él y le animaban constantemente a que él maldijera a su Dios, a que le diera la espalda a su Dios. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Estás siendo probado? ¿Sientes que las olas te están cubriendo? Yo te quiero decir algo de parte del Señor y está en Primera de Pedro 1:7. Vamos a leerlo. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:7. Dice la palabra de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Así que si tú te encuentras ahora siendo probado, si te encuentras ahora que hay tormentas en contra de tu vida, es porque ciertamente Dios está probando tu fe. Dios está mirando de qué madera estás hecho. Dios quiere llevarte a un nivel superior. Dios quiere procesarte porque lo que viene es bendición y es gloria y es alabanza para su santo nombre. No te preocupes de la tormenta que estás viviendo, va a pasar. Dios tiene el control, hermanos. Amén. Así que la segunda realidad de tu tormenta es que Dios te va a acompañar. La primera, Dios te va a probar. La segunda es que Dios te va a acompañar. Dice el versículo 25 de Mateo 8. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y qué gráfico que lo refleja el evangelista, ¿verdad? Y qué similar a nuestras propias vidas cuando se han levantado aquellas adversidades, cuando los problemas se nos hacen como enormes muros que no logramos ni rodear, ni tampoco logramos escalar. Y es en este tiempo, hermanos, en el tiempo de la prueba, donde en muchas ocasiones solemos perder la comunión con Dios, donde solemos enfriarnos. Algunos buscan solucionar sus tormentas en donde no deben. Hace poco hablaba con una persona y me decía, no sé en qué momento me dejé hacer esos baños, no sé en qué momento fui al centro comercial tal y me sacaron un montón de dinero porque me querían hacer una limpieza y a partir de allí todo ha sido ruina. ¿Por qué? Porque no buscamos de la única e inagotable fuente de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Más fuerte el aplauso si es para el Señor. Amén. Otros buscan solucionar sus tormentas donde no deben, donde los brujos, curanderos, los que leen las manos, los que leen el tabaco, los santeros y toda clase, hermano, de ocultismo. Todo eso es abominación en contra del Señor. Todo eso es una ofensa enorme. Yo creo que es de las mayores ofensas porque dice en Éxodo 20, cuando Dios le da el decálogo a Moisés, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, porque Dios es un Dios celoso. Él anhela que nosotros le amemos y le adoremos a Él. No tenemos que buscar ninguna otra fuente, hermano. Si tú necesitas saber algo, aquí en su palabra lo vas a encontrar. Algunos hermanos desgastan todas sus fuerzas pretendiendo que por sí mismos pueden hallar solución ante su tormenta. Y en muchas ocasiones los ves dando tumbos, peleando solos. Y no se dan cuenta que si se acercan a Dios, que si se acercan a la congregación,
que si piden oración, que si nos unimos en un ayuno, que si nos unimos a interceder, el Señor va a responder. Pero no, luchan por sus propias fuerzas. Luchan y luchan. Pero eso es la carne. Y no podemos arreglar algo espiritual de manera natural. Algo espiritual tiene que ser tratado de manera espiritual. Y es por eso que en muchas ocasiones nos encontramos con problemas dentro de los hogares que parecen que no tienen solución, pero la única solución es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos dicho que Dios nos va a acompañar. Los discípulos estaban asustados, tenían miedo, no sabían qué hacer. Y es que en la vida nos vamos a encontrar con situaciones que quizás vamos a estar confusos, con la mente turbia por los golpes de las olas. Y es en tu tormenta donde vas a vivir la sensación de buscar ayuda por todos lados, por todas partes y no encontrar respuesta. En medio de las fuertes olas, hermanos, nos damos cuenta que aquello que a ti y a mí nos roba la paz, aquello que a ti y a mí nos quita el sueño, aquello que a ti y a mí nos angustia y nos desespera, para Jesús no es causa de preocupación alguna, porque Él es todopoderoso. Mientras nosotros estamos todos preocupados allí, ay Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Y no sé qué, Él está tranquilo. Fíjese si estaba tan tranquilo que estaba durmiendo. Estaba echándose ahí una siesta a mitad de la noche. Jesús duerme. Y qué bueno que los discípulos nos enseñan dónde buscar la ayuda. Ellos fueron a Él y le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Se dieron cuenta que iban a morir. Y eran excelentes pescadores. Y mire, hermano, usted puede hablar con gente de la mar, con marineros que son experimentados, con pescadores que tienen años y años de experiencia y siempre van a coincidir en algo. Van a decir, el mar es de respeto. Al mar hay que tenerlo respeto. Por muy buen nadador que seas, ningún marinero, ningún buen pescador va a estar conforme con una tormenta en medio del mar. Nadie lo quiere, nadie le gusta, porque saben que el mar es cosa seria. Aquellos pescadores eran pescadores experimentados, conocían muy bien el mar de Galilea, que en realidad es un lago de agua dulce y no es muy largo, no es muy ancho. De hecho, se puede ver de una orilla a la otra. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el año 2015 en esta zona de Israel. Y saben, tiene una característica curiosa ese lago o ese mar de Galilea. Y es que está 200 metros debajo, o sea, 200 metros menos de lo que es la tierra normal, es decir, 200 metros más abajo de lo que vendría a ser el mar Mediterráneo. Está como en un hueco. Y al estar así como en un hueco, cuando vienen los vientos fríos que soplan y pegan con la superficie del mar que es cálida, se levantan fuertes tormentas. De un momento a otro, sin que nadie lo espere. Tal vez tú estás aquí hoy y te sientes igual, te sientes que ya no tienes fuerzas, que has estado luchando por todos los medios para salir de tu tormenta. Quiero decirte, de parte de Dios, Jesús está contigo. Jesús está contigo. Él quiere que corras a Él, que lo busques, que clames a Él y que le digas, Señor, sálvame que perezco. Él es el único que puede ayudarnos en los momentos tan difíciles como son nuestras tormentas. En una ocasión, un hombre tuvo un sueño, se acostó a dormir y tuvo un sueño, y en ese sueño soñaba que él caminaba junto a Dios al lado de una playa que tenía una arena preciosa.
Y él, aunque no veía a Dios ni se veía a él mismo, sabía que estaba caminando junto a Dios a la orilla del mar. Y dice aquel hombre que él veía cómo se iban marcando sus huellas al caminar, las huellas de él y las huellas de Dios. Pero en ocasiones de su vida, cuando había mucha tristeza y habían tormentas, veía tan solo unas huellas. Así que cuando despertó, él estaba muy inquieto y él se preguntaba, cómo es posible que yo, mientras caminaba bien y estaba todo bien, veía las huellas de Dios y las mías, y cuando estaba en momentos tan tristes, tan solo veía unas huellas y eran mis huellas? Así que él se puso de rodillas y empezó a reclamarle a Dios. Empezó a preguntarle, ¿cómo es posible, Señor, que tú que eres un Dios misericordioso, que tú que eres un Dios de amor, que tú que eres un Dios que has prometido nunca dejarme ni abandonarme, en los momentos más tristes de mi vida, según el sueño, tú me abandonas? Así que Dios le respondió de una manera con un silbido muy apacible a su oído y le dijo, no es lo que tú estás pensando. Cuando tú estabas atravesando por los momentos tan difíciles de angustia, por esas tormentas tan fuertes, y cuando veías todo anegado, yo te sostenía de mis manos, yo te cargaba y yo te llevaba en mis brazos. Yo te quiero decir en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Dios está contigo. Y por muy difícil que sea la prueba, Dios no te ha abandonado. Jesús va de tu lado. Y en los momentos difíciles, en los momentos tristes, Jesús te carga. ¿Crees que Dios te ha abandonado? ¿Que te ha dejado en tu momento más difícil? Que suele pasar. Cuando todo se pone tan oscuro, cuando no vemos más allá del horizonte, muchas ocasiones llegamos a pensar eso, hermano. Dios me abandonó, pero no es así. Dios está con nosotros. Vamos a leer Salmo 32:7. Salmo 32:7 dice la palabra de Dios: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice el Salmo 46:1. Vamos a leer unos cuantos versículos. Salmo 46:1. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria al Señor. Deuteronomio 31:6. Vamos a leerlo también. Unos cuantos versículos para aquellos que son aplicados y traen su libreta y toman apunte. Mira el del lado y si no tiene libreta, pégale ahí con el código. Dígale, la otra semana con la libreta. Deuteronomio 31:6. Dice la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es que el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria al Señor, gloria a Dios. Isaías, vamos a leer Isaías también. Gloria al Señor. Isaías capítulo 54. Amén. Ya lo tenemos ahí. Vamos a leerlo ahí. Isaías 54:17. Mire lo que dice. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria al Señor. Hermano,
y hermana, yo quiero en esta mañana que tú recuerdes siempre que Jesús está contigo. Él está contigo. Aunque aparentemente esté dormido, Él está contigo. La tercera realidad de tu tormenta es que Dios te va a sacar. Hay un dicho que dice, después de la tormenta viene la calma. Y no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo. ¿Mm? Y dice la palabra de Dios que junto con la prueba viene la salida, porque Dios no nos va a probar mucho más allá de lo que nosotros podamos resistir. Así que tenemos esa confianza en el Señor, que más tarde o más temprano vamos a salir de la tormenta. Versículo 26 de Mateo 28, de Mateo 8 dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Imagínense qué fuerte, ¿verdad? Están allí en medio de la tormenta, angustiados, desesperados, están temerosos, asustados porque pueden perder sus vidas y porque encima su maestro, el rabí, el que viene de hacer tantos milagros, está dormido y vienen y lo levantan. Maestro, levántate que perecemos. Y Jesús se levanta y lo primero que hace es confrontarlos. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y dice que enseguida se levantó, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Una buena reprimenda se llevaron los discípulos por parte de Jesús. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Les preguntó el maestro a aquellos que habían decidido seguirle a él, aquellos que lo tenían tan claro que venían de presenciar un milagro tras otro milagro. ¿Te ha pasado alguna vez que vienes de vivir como en las nubes, de gloria en gloria y de poder en poder, y de un momento a otro todo cambia, el panorama cambia? Es como si cambiáramos de canal. ¿No le ha pasado alguna vez eso? ¿Sí o no? A mí, debo confesarles una cosa, me encanta dormirme, a veces cuando me puedo echar una siesta, viendo un documental. ¿Mm? Esos que echan en la 2, ¿no? Que hay una vocecita ahí, dice, y el león, no sé qué, y vienen los cachorritos, ¿verdad? Y ya me estoy quedando dormido cuando de repente un anuncio, y pues así suele pasarnos a veces a nosotros. Todo está bien y de un momento a otro, como si cambiaran de canal, como si interrumpieran aquel momento tan apacible, ¿verdad? Hermanos, yo creo, y es algo que pienso yo personalmente, que tal vez el Señor Jesús deseaba que ellos tomaran autoridad por sí mismos y mandaran a calmar aquella tempestad. Pero esto es algo que pienso yo. Yo creo que Jesús les está confrontando, hombres de poca fe, ¿no acabáis de ver que he hecho tantos milagros en presencia vuestra y que toda autoridad me ha sido concedida a mí y yo os la concedo a vosotros? ¿No os dais cuenta que yo soy el que os envío? Solamente es un pensamiento. Lo cierto es que Jesús les desafía a ellos con esa pregunta: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es como si pudiéramos leer entre líneas esta otra pregunta: ¿acaso no es suficiente que yo esté aquí en la barca con vosotros? ¿Dónde hubiese terminado la tormenta si Jesús siguiera durmiendo? ¿Creen ustedes que Jesús se quería ahogar? Yo no creo. En algún momento se iba a despertar, ¿verdad? Pero saben una cosa, hermanos, las tormentas en nuestra vida sirven para que nosotros nos despojemos de nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia y aprendamos a ir a la fuente de vida y aprendamos a depender del Todopoderoso. Eso es lo que quiere el Señor. Es eso, no es otra cosa. Jesús no se quería ahogar.
Si los discípulos estuvieran dormidos también, cuando empezara a entrar el agua, en algún momento Jesús se tenía que despertar porque era humano. Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Estaba cansado, estaba agotado. Venía de expulsar demonios, de sanar enfermos, de hacer un montón de milagros, de caminar. Porque en ese tiempo no había ni Uber, ni taxi, ni patinete eléctrico, nada de eso. Allí le preguntaban, ¿qué ruta de la guagua vas a coger hoy, Jesús? La 11. ¿Saben cuál es la 11, no? Los 2 piecitos. Y vamos de pueblo en pueblo a proclamar el evangelio. Esa era la única ruta que había en aquel entonces. Y aparte las barcas. Jesús está en nuestra barca. Por muy fuerte que la tormenta sea, en medio de ella, Jesús va a reaccionar. Él no llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Hermano, y me encanta ver el desarrollo de esta escena. La Biblia lo relata de la siguiente forma. Dice que Jesús se levantó y reprendió a los vientos y al mar. Y dice que enseguida se hizo grande bonanza. Gloria al Señor por su intervención, porque cuando Dios interviene, las cosas cambian. Cuando Dios está en nuestra barca y decide levantarse, hermanos, entonces todo el panorama que parecía que no tenía salida cambia por completo. Los cielos se abren y nuevamente viene la bendición de Dios a nuestras vidas. Yo quiero decirte en esta mañana que tu tormenta tiene fecha de caducidad. Y no lo estableció el gobierno como hace con los yogures. No, lo estableció Dios con su palabra. Tu tormenta tiene fecha de caducidad. Termina, no es eterna. Hoy Dios te está diciendo a ti que no importa la tormenta que estés pasando, no importa la situación por difícil que sea, no importa que tú estés lleno de miedo, no importa que te haya inundado la duda y la falta de fe al ver que los vientos son cada vez más fuertes y las olas más altas. No importa, Dios está de tu lado y después de la tormenta viene la calma. Y qué mejor que venga al lado de nuestro Señor Jesús. Así que en esta mañana, hermanos, debemos recordar que en medio de tu tormenta Dios te va a probar, pero también Dios te va a acompañar. Y Él nos dejó a su consolador, al que nos acompaña y nos guía. Él nos dejó un acompañante que es el mejor viajero para nosotros, el Espíritu Santo. Y Dios, hermanos, más tarde o más temprano te va a sacar de aquella tormenta en la que está. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo. Gloria a tu santo nombre, Cristo. Gloria a tu santo nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a hacer un ejercicio como iglesia en esta mañana y vamos a acercarnos allí a algún hermano o hermana. Vamos a ponernos de grupito de 3, 4 personas y quiero que aprovechemos este tiempo para que intercedamos unos por otros. Amén. Unos por otros. Hay hermanos aquí que están pasando pruebas muy difíciles. Hay hermanos aquí que están pasando tormentas. Hay hermanos aquí que están pasando esa prueba de fe. Pero quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que el Señor tiene el control, que el Señor tiene la autoridad, que el Señor te va a sacar de en medio de esa tormenta. Amén. Todos juntos por allí, todos, que nadie se quede suelto. Amén. Ale, si me quiere acompañar con el piano, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor.